Hola, buenas. Seamos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar sobre lo que es en sí, ¿verdad? La importancia y los niveles de biodiversidad. Vamos a hablar un poco de esto. Ya ustedes investigaron algo la vez pasada, yo revisé esa tarea. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen síntesis para recordar y solamente decirle a los que no hicieron la tarea que de aquí pueden sacar información, copiarla al cuaderno para que la tengan, para que les cuenten su nota, lógicamente en sí, de cuaderno. Y los que hicieron la tarea, si ven algo interesante o importante acá que no tienen, pueden agarrarlo como idea principal. Ojo con esto, este video está hecho en el sentido de explicar y dar otras ideas más aparte de las que ya tienen. No es para que solo transcriban lo que está acá. Ustedes fíjense y al final hay una pequeña actividad que es así, la vamos a realizar lo que es sin el cuaderno, ¿verdad? Quieras o no. Bueno, vamos a hablar de la importancia y niveles de la biodiversidad. Primera parte sería hablar sobre qué es la biodiversidad. De acuerdo con el convenio sobre la diversidad biológica, la biodiversidad se define como la variabilidad de organismos vivos que cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que se forman parte y comprenden la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Aquí tenemos básicamente en sí un ejemplo, ¿verdad? Que puede haber diversidad de los seres vivos, en las plantas y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos lo que son los niveles de la biodiversidad. Los niveles que tenemos en un nivel específico, un nivel genético y un nivel ecológico. En el específico se refiere a la gran variedad de especies que pueblan la Tierra. Aquí tenemos lo que es un pájaro, lógicamente en sí, puede ser una especie, lógicamente en sí, puede ser de pájaros, hay diferentes clases de especies, no solo uno, puede haber pericos, puede haber guacamayas, puede haber guacachillas, picuyos, dependiendo lo que es la zona. Así hay algo específico, una especie específica que puebla la tierra, no solo en el aire, también en la tierra. En la tierra podemos tener mamíferos, lógicamente sí, podemos tener otro tipo de insectos también que la pueden habitar. Nivel genético. Es la diversidad en que el código genético que posee cada uno. Cada uno tiene una cadena genética, el ADN, como miramos anteriormente, la cual nos da la información y estructura básicamente en sí de cada uno de ellos. Y un nivel ecológico, considerar las relaciones características con otros seres vivos y con el medio físico en el que se desenvuelven. Es decir, estamos hablando en el ecosistema donde prácticamente ellos viven. Esos son los niveles de la biodiversidad. Les sigo recordando de que ustedes hicieron una investigación. Si esto que ya ustedes están aquí viendo es igual lo que tienen en cuaderno, no tienen que copiarlo, solamente sigamos escuchando la que es la pequeña explicación. Pero si hay algo que ustedes no tengan y creen que es importante que lo tengan, pueden lógicamente sí copiar lógicamente en cuaderno y así anexarlo para lo que es en sí su nota lógicamente final de lo que es las actividades que tengan realizadas en su cuaderno. Bueno, tenemos la biodiversidad por especie, una explicación más amplia. Hay dos divisiones principales de especies. La primera, que una especie es un conjunto de individuos que se diferencian morfológicamente, físicamente o bioquímicamente de otros grupos. Es una definición morfológica de una especie. En la biología moderna, las diferencias en las secuencias de ADN y otros marcadores moleculares se utilizan frecuentemente para distinguir especies que son extremadamente casi idénticas. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias tienen lo que es a veces un ADN casi idéntico, pero se diferencian en ciertas estructuras. Tenemos una segunda definición, que una especie es un conjunto de individuos que ocupan una determinada área de distribución, que tienen similitudes morfológicas, físicas, genéticas y comportamientos que se reproducen de forma libre y que engendran descendencia fértil. Definición biológica de una especie, lógicamente en sí, ¿verdad? La definición morfológica de una especie suele ser utilizada por los biólogos sistemáticos que se dedican a la identificación y clasificación de especies. La definición biológica de una especie suele utilizarse en la biología evolutiva. Se utiliza con algunos menos de frecuencia ya que requiere una investigación más profunda. Es difícil hacer leyes claras y efectivas para proteger una especie si no está claro cómo identificarla con precisión. Por tanto, es esencial identificar el conjunto de las especies que existen en el mundo. Ahora conocemos solo el 10 de un 20% de las especies y muchas de ellas, por desgracia, pueden desaparecer antes de ser conocidas.
A eso hablamos que hay especies ya de seres vivos, animales o plantas, que el ser humano las está destruyendo. Hay ciertas especies de animales que en sí vida que ya no existen en nuestra actualidad, no hablemos de los dinosaurios, hablemos de directamente sí, animales que antes eran comunes en nuestro territorio, pero ahora ya no, ¿verdad? Porque el ser humano las ha desplazado o las ha destruido. Igual es con lo que es la flora. La flora básicamente hay plantas que antes eran muy comunes, pero ahora también ya se están extinguiendo. Y hay plantas por descubrir que no se han descubierto, igual que seres vivos, pero con el cambio climático y todo lo demás, también están desapareciendo y también se pretende de que en un momento esta parte de biodiversidad por especies sea lógicamente sí más pequeña. Y eso es que no se ha descubierto ni el 100% de las especies que hay a nivel mundial. Tenemos la otra parte, que sería lo que es en sí, ¿verdad? La biodiversidad genética, ¿verdad? Divide la diversidad de la población, presencia de diferentes comunidades dentro de una misma especie, y la diversidad genética intraespecífica que se manifiesta y se mantiene en la población, ¿verdad? Tenemos que la diversidad genética de una población está determinada por el número de genes con los más de un alelo, los llamados genes polimórficos, y el número de alelos en cada uno de esos genes. La diversidad genética se expresa en la variedad de características, propiedades de los individuos de una misma especie. Ejemplo de ello son la gran variedad de especies de campanuelas herbaceicas, más de 300 a 210 especies de pájaros carpinteros. La variedad genética permite que las especies se adapten a los cambios ambientales, como el aumento de la temperatura, el brote de una nueva enfermedad. Las especies raras tienen menos diversidad genética que las especies de amplia distribución, por lo que son más vulnerables a la extinción cuando cambian las condiciones ambientales. Cuando hablamos de biodiversidad genética, prácticamente en sí, estamos hablando de una población determinada en la cual, según los genes, los alelos o según básicamente en sí esa parte, así es la resistencia que tengan lo que es en el medio. Hablábamos ahí de genes polimórficos, ¿verdad? Los polimórficos recordemos que son los que van cambiando. Es como cuando tenemos las mariposas. En las mariposas hay diferentes tipos de especies de mariposas. No solamente hay una sola especie, por así decirlo, y esas tienen una transformación. Dependiendo de la zona, directamente en sí, hay un tipo de mariposa. Dependiendo de otra zona, puede haber otro tipo de mariposa. Es cuando hablamos también de lo que son las abejas. Abejas no solamente hay un solo tipo. Genéticamente hay varios tipos de lo que es abejas. Y algunas son productoras de miel, pero otras no son productoras de miel directamente en sí, ¿verdad? Incluso algunas son de otra índole, lógicamente sí. O tienen directamente otra estructuración. Los que son de genes más fuertes y más adaptables a lo que es el ambiente, a los cambios climáticos, todo eso sobreviven, mientras los que directamente sí son más débiles, directamente sí, genéticamente hablando, mueren o perecen durante lo que son los cambios climáticos. Por ejemplo, hay especies que pueden adaptarse genéticamente al cambio climático frío de lo caliente y hay especies que no pueden adaptarse directamente a eso, que si llega una onda de frío automáticamente mueren. Sus defensas no están propicias para eso y no tienen una adaptación completa al ecosistema. Para que vayan viendo la diferencia, las especies son las diferentes especies que tenemos de seres vivos, porque plantas hay diferentes especies, animales hay diferentes especies. La genética, genéticamente en sí hablando, vamos a ver la variedad que tenemos, que si tenemos una abeja, no es igual una abeja, un ejemplo, aquí en El Salvador decimos una abeja de colmena, no es igual lo que es una abeja negra, un ejemplo, son muy diferentes. Una abeja de colmena negra no es igual a la que conocemos de chisate o las que conocemos de que son come carne. Genéticamente son diferentes, entonces son de diferentes especies. Entonces la biodiversidad está tanto como genéticas como lo que son diferentes especies. Es igual las gallinas directamente en sí, donde usted básicamente las tiene en su casa. Una gallina o un pollo es de la misma especie de animales, pero genéticamente cambia el color, cambia básicamente la estructura, cambia básicamente en sí ciertos rasgos físicos, porque recordemos que la genética los se encarga en ese sentido, ¿verdad? La cadena ADN da información específica de una especie, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Usted puede tener 10 pollos, pero los 10 pollos no son iguales, genéticamente cada uno es diferente, ya sea una pluma, en una piel o en otra cosa más. Si usted se puede analizarlo, usted puede decir, tengo digamos 5 cerdos, pero los 5 cerdos cada uno tiene una característica diferente.
son de la especie básicamente en sí, ¿verdad? Porcina, por así decirlo, ¿verdad? Pero algunos pueden ser de un color, otros pueden ser más robustos, más peludos, genéticamente diferentes. Pues esos son los niveles de diversidad. Ya vimos lo que son por especies, diferentes especies de seres vivos, por así decirlo, genéticamente diferentes especies que tienen a veces las mismas cualidades, pero son de diferentes características. Nosotros también lo acoplamos directamente en esa variedad, lógicamente sí, porque si ustedes han visto, anteriormente hemos visto que nosotros también tenemos rasgos genéticos y no es por tratarlo en ese sentido, pues podemos localizarlo básicamente en una especie también. El último nivel que tenemos, por así decirlo, es la diversidad de comunidades y ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que una comunidad biológica se define como un conjunto de individuos de especies que viven en una zona determinada e interactúan entre sí. Ejemplo, las comunidades son los bosques de coníferas, las praderas de hierba alta, los bosques tropicales húmedos, los arrecifes de coral, los desiertos. Una comunidad biológica junto con su hábitat se llama ecosistema. Todo ser vivo tiene su ecosistema. La flora tiene su ecosistema. La fauna tiene su ecosistema. Por así decirlo. Las abejas tienen su ecosistema, los conejos tienen su ecosistema, los seres humanos tenemos nuestro ecosistema, lógicamente sí, y formamos comunidades. ¿Comunidades cómo? Recuerde que un ecosistema es el ambiente que lo rodea directamente sí. Los seres humanos tenemos un ecosistema y formamos comunidades básicamente sí entre las personas, igual que los animales, diferentes tipos de especies, lo hacen. Las plantas también, donde abunda un tipo de planta, normalmente hay una comunidad de ese tipo de plantas, lo que decir, ¿verdad? Entonces, eso forman ecosistemas. Si hablamos de ecosistemas marinos, ahí están los peces, diferentes tipos de especies de peces, también diferentes tipos de genética de peces. Recordemos que en la biodiversidad estamos hablando de eso, especie, genética y los ecosistemas. Y dependiendo básicamente de sí, el ecosistema, la especie y la genética, así es como pueden sobrevivir en esas áreas. Ahora bien, vamos a ver lo que es una parte de, muy importante, ya que tenemos lo que es una biodiversidad, lo que te da genética, vamos a ver esta pequeña actividad. ¿Con quiénes vivimos? Dice, a simple vista es posible distinguir comunidades enteras de seres vivos tanto en espacios pequeños como en grandes extensiones territoriales. Revisemos la riqueza de especies que habitan en nuestro entorno, quiere decir alrededor de ustedes. Vamos a revisar las especies que habitan alrededor de ustedes. Para ello, vamos a hacer un procedimiento. Aquí dice que vamos a formar equipos de un máximo de 4 estudiantes, pero lastimosamente como no estamos en lo que es la clase normal, no lo podemos hacer así, lo vamos a tener individualizado, pero si alguno de ustedes puede unirse, ya sea vía teléfono o tiene un vecinito a la par, compañero o compañera, lo pueden hacer así en pares, no hay problema, y si no, lo pueden hacer individual, no hay problema también, lo puede ser individual, dado ahorita la situación que tenemos climática. Dice, piensa en diferentes organismos que hayas visto en tu lugar de vivienda, es decir, en su casa. Cuando hablamos de organismos, estamos hablando de diferentes tipos de animales, especímenes, por así decirlo. Recuerden que en nuestras casas tenemos también diferentes especies de animales y ellos forman su ecosistema. Si usted tiene arañas, puede tener un ecosistema ahí por ahí de unas pequeñas arañitas. Si tiene hormigas, perdón, ellas también forman su propio ecosistema, lógicamente sí, bajo la tierra, ¿verdad? Quieras o no, ¿verdad? Y ya son diferentes tipos de organismos, por así decirlo, o lombrices, o qué sé yo, o animales de granja, etcétera, ¿verdad? Dice, escribe una lista de nombres comunes de seres vivos que hayas visto en tu habitación o dormitorio, incluye plantas u hongos si es el caso. Ojo con esto. Cuando hablo directamente en sí de seres vivos, no solamente me incluye animales. Si usted ve que tu casa hay cucarachas, no me ponga solo cucarachas. Porque, por ejemplo, en su casa, tal vez en una esquinita, hay una pequeña plantita ahí que ha nacido con la visto, ¿verdad? O tiene una pequeña costrita como si fuera lana. Eso puede ser un poco de moho. ¿Eso cuenta como ser vivo? Sí, es un tipo de especie. Y ha creado su ecosistema o su hábitat en la casa de usted. A veces salen pequeñas raícitas por ahí, o otra cosita más, o puede ver otra cosa que pueda ser vivo ahí. Recuerden que cuando hablamos de seres vivos no solamente hablamos de animales, hablamos de plantas. Hablamos de tal vez un mosquito, qué sé yo, lógicamente sí, ¿verdad? O algo que esté en ciertos sectores. Pero para ello, la tarea se va a hacer en base a este pequeño cuadro. Lo vamos a hacer en 3 partes.
Este cuadro lo va a hacer en su cuaderno. Este sí, por obligatorio tiene que ser cuaderno, ¿verdad? De la actividad que acabo de hablar, tiene que copiarla y tener el cuaderno. Va a decirme en su habitación personal, en toda la casa y toda la casa con el patio. ¿Qué especies hay? ¿Qué seres o tiene ahí? ¿Qué organismos? Por ejemplo, en habitación personal, si usted tiene un cuarto personal, va a ir a su cuarto y va a analizarlo para arriba y para abajo. A ver si ve una araña, ve un alacrán, no sé, ve un animalito, un queco, podría ser. A veces andan en las casas los quecos. Entonces usted va a incluir ahí lo que usted vea de seres. Si usted vio por ahí, que, qué sé yo, otro tipo de animal raro, un mosquito o algo que sirve pasa molestando en la noche, ya hizo su ecosistema ahí y usted llega con usted directamente en sí, ¿verdad? En toda la casa, tiene que decirme en toda la casa qué otros animales hay, lógicamente en sí. Puede, digamos que en su habitación encontró, digamos, un queco, y también el queco anda por toda la casa, ponga el queco también repitiéndolo, porque una cosa es su habitación y otra cosa es toda la casa con el patio. Tiene que ver qué animales hay en su patio, qué animales. Si usted tiene, digamos así, bueno, si tiene gallinas, ponga gallinas, tiene pollos, ponga los pollos. Si usted tiene lo que son así, ¿verdad? Plantas, si tiene flores, rosas, cositas así, póngalas también. Son parte de lo que son organismos vivos. Y eso por el momento sería hasta aquí parte de lo que es de esta semana. Les voy a enviar otro video más en el cual especificaremos otras cositas más a trabajar. Gracias por su atención prestada. Se les agradece mucho y por favor copien las ideas principales del video, copien lo de la actividad última que acabo de hablar y este cuadrito y háganme esta pequeña tarea. ¿Sí? Gracias.